Damos, damos inicio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Es un placer una vez más poder en este día 12 de enero estarnos reuniendo para poder hablar de las maravillas del Padre a través de su palabra. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Argentina. ¿Cómo nos han acompañado los argentinos en en este proceso de enfoque? Por algo será, ¿no? Yo siempre digo, bueno, son los Rubencita que están abriendo camino para muchas otras naciones, para muchas otras personas que se encuentran a lo largo y algo ancho de las naciones. En este día tenemos a Yoné. Gracias, Yoné, por estar aquí presente con nosotros. Gracias por por formar parte de esta convocatoria que el Padre ha hecho, donde hemos querido dar un enfoque de 31 días a una generación que nos está escuchando, a lo mejor para volver a remover nuevas cosas que no se habían tocado antes, a lo mejor para leer, para ver desde otro lugar el libro de Proverbios que a lo mejor nunca lo habían visto, o a lo Ujú. mejor para aquellas personas que nunca nos han escuchado y que puedan sentirse identificadas con alguno de de las partes prácticas, que es lo que nosotros buscamos con apertura de de este proverbio cada día, y de esta forma poder decirles, em, hay un enfoque para que caminemos este 2026 buscando a Cristo y eliminando todo aquello que nos estorba, porque realmente Proverbios es ese libro, ¿no? De Proverbios es como Mm. quitar las piedras del camino para poder darnos cuenta qué es lo que nos estorba para poder enfocarnos en la meta del supremo llamamiento. Así es de que, Joné, ¿cómo estás? Hola, buenos días, también buenas tardes, o depende de dónde estén, pero qué gusto, gracias, muchas gracias por invitarme y hacerme parte de todo esto que se está soltando en los aires y en las naciones. Muchas gracias. Amén, gracias. Y bueno, entonces ahora sí te vamos a dejar para que puedas desarrollar aquello que el Padre colocó en ti para impartir a todos los demás. Y vamos a escuchar atentamente a Joné. Bien, gracias. Vamos a tener el capítulo 12 como enfoque. Y es realmente em, toda una estructura que al menos me llamó tanto la atención para poder desarrollarla y muy bonita, pero el capítulo 12 yo quisiera que lo leamos. Voy a empezar, dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en las prevaricaciones de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios
es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes se señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado. Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. De hecho, que si leemos en distintas versiones, nos vamos a enriquecer muchísimo más y podemos sacar, extraer mucho, mucho de lo que tiene este capítulo. A mí me parecía muy enriquecedor ver que yo digo, bueno, es como para tener 28 días meditando cada versículo, este capítulo, pero qué hermoso, me atrae mucho el versículo 1, porque inmediatamente en el versículo 1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y este versículo 1 a mí me conectó inmediatamente, ¿saben? Con el libro de Hebreos, cuando habla de la disciplina, de la reprensión. Hoy en día, este, se toma a mal aún mencionar la palabra disciplina, mencionar la palabra corrección, la palabra que está ahí para conducirnos, porque esa es la intención, conducirnos y ser enfocados, no fallar al blanco. Entonces el capítulo este con el versículo nos está entregando ahí mismo, en el versículo 1 nos está entregando una llave. ¿Cuál? Es que amemos la disciplina, amar la disciplina. Y es como que algo resuena contradictorio, amar la disciplina, pero a veces no me gusta la disciplina, pero tenemos que llegar a amar a tal punto porque es la que a nosotros nos va a evitar eh, muchos, muchos males, por decir así. Y me gustaría que leamos y sí enfocarnos en el libro de Hebreos, perdón, en el libro de Hebreos. Allí vamos a ver nosotros unos versículos nada más que me gusta que lo podamos conectar para que podamos entender un poquitito más lo que quiero transmitir. Em, el versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y a mí me llevó mucho a pensar esto por el hecho de que en Proverbios nos dice que amemos la disciplina. Y acá en Hebreos nos habla tan clarito, nos identifica directamente con el padre que ama disciplina. Qué tremendo relacionar la disciplina con el amor. Qué tremendo conectar disciplina, amor. Amor, disciplina. Dice que el padre que ama, el Señor que ama disciplina. Y dice que azota. Y a veces pensamos azote y en mi época, cuando yo era más chica, sí que recibíamos azotes y eran con distintos elementos y privaciones.
pero en este caso el concepto que el Padre tiene es amor, que por amor y en amor nos corrige, en amor nos dice no, en amor nos dice no, momento, espera, paciencia. Entonces, allí el Señor mismo nos está indicando su precioso amor y nos dice, porque te amo, te disciplino, pero también nos dice, porque sos mi hijo. Si no fueses mi hijo, no te prestaría atención. Si no fueses mi hijo, no te enseñaría. Acá en el norte, como tenemos en Salta una zona muy específica para el cultivo de los viñedos, em, la planta, la planta cuando la quieren hacer que vaya derecho, esté en una dirección que no se desvíe, le ponen un tutor, que le llaman tutor, pero es el que la disciplina, y está ahí, la disciplina derechita, y no deja que la planta, que la vid, se tuerza para distintos puntos, para distintos lados, no, sino que esa vara que colocan al lado de la parra de la vid está derecho y hace que la vid crezca en dirección hacia donde le va a dar el sol, donde va a recibir el buen viento, y de allí, lógicamente, surge todo lo que es la vid. De esta disciplina, a mí me llama la atención cómo nos habla Proverbios 12, como Él está al lado nuestro, ahí, y se me representa mucho al Espíritu Santo, ¿no? No, no, esto no, no hagas así, no hables así, no, no digas esto, y porque te amo, siempre el porque te amo. Este texto muy impactante, a mí me llama mucho, mucho esto, me toca mucho, me conmueve. Dice el 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios trata como a hijos. ¿Mm? Si no, somos bastardos, dice. Si no, si se nos deja sin disciplina, somos bastardos. Entonces, ay, gracias porque soy hija. El que es hijo va a decir, aquí estoy, Señor. Corregime, Señor. El que es hijo va a dejar que el papá lo ame. Déjese amar, diría yo. Déjese amar, porque es amor, es amor. Y esta es una llave que nos entrega para que luego podamos desarrollar todo lo demás. Es la llave. En el capítulo 12 nos entregan una llave preciosa. ¿Cuál es? Amar la disciplina. En el capítulo 12 nos hablan de cómo desarrollarnos como personas. Tenemos una antítesis del justo y el justo y el malo o el perverso. Y vemos las conductas de las dos personas, estas dos tipos de personas que podemos verla en nuestra actualidad, podemos verla cerca de la casa donde vivimos, podemos ver. Pero hay una llave que a nosotros, los hijos, los justos, nos sirve, es la obediencia. ¿Qué cosa? Amar, amar esa disciplina, esa corrección, ese no que nos dice, porque nos sirve a nosotros, pero también sirve para que podamos hacer este mismo trabajo con nuestros hijos, con la familia. Hoy en día se ha distorsionado el punto de poder amar, y amar a los hijos es como le doy con todos los gustos. Amar a los hijos hoy es dejarle que haga todo lo que quiera, permitirle todo lo que está a su alcance. Total, no importa, ya después, no. Y es este cambio de concepto que tenemos que tener aún. Los que venimos con una disciplina por demás de exigente, muy exigente, como en la antigua diríamos nosotros, que era tan estricta que ya era el otro extremo. Entonces aprendemos por medio de la palabra cómo tener el equilibrio para poder ser nosotros hijos, vivir como hijos, amar lo que el Padre a través del Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos envía a hacer o no, nos dice que no esto, sí aquello.
y que podamos así nosotros transmitir esto en nuestros hogares, en nuestras casas, con los hijos. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hijo, lo voy a corregir. Si yo amo a mi hijo, le voy a decir, no, eso no te conviene. Si amo a mi hijo, y a mí me toca como abuela aún, si amo a mi nieto, decirle, hijo, mi amor, yo le digo a veces hijo, y ellos se asombran, ¿no? Y entonces yo le digo, sí, porque sos mi hijo también. Entonces le ayudo, les enseño, les corrijo y sé que esa disciplina sirve para mucho, no solo para ahora, sino para las siguientes aún generaciones. Esa llave la tengamos presente. Este versículo es como que nos abre la puerta a los demás, a toda la expresión que tiene y a mí me gusta mucho, fíjense, cuando empezamos a ver en los otros versículos quién es el malo, qué es el malo, quién es el perverso, qué hace el perverso. Tenemos en los versículos totalmente expresados muy claramente varios versículos que son clarísimos en decir, este, el malo. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el perverso? ¿Quién es? Entonces lo podemos identificar. Le podemos ver en el versículo eh, 3, habla el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Dice, más la raíz de los justos, y ya vemos allí la palabra justos. También habla de la mujer. ¿Cómo es la mujer virtuosa? Eh, Dice que es corona. La mujer mala es carcoma. Inmediatamente ya nos va dando un grupo de personas aquí y otro grupo de personas allá. Uno a la izquierda, por decir así, y uno a la derecha. Pero también nos empieza diciendo cómo son los pensamientos del justo, cómo son las personas justas, el impío. Y se repite mucho la palabra impíos, impío y la palabra justos. Entonces tenemos que dos grupos, el impío o el malvado, y tenemos el justo y nos da las características de estas personas. Por ejemplo, eh, puse todo un detalle falto de juicio en la lista de los malvados, del malo, tenemos que es una lista así, falto de juicio. Es una persona despreciada, es mentiroso, es perezoso, es una persona errante, es negligente, es necio. Y el que está en el grupo de los justos es la persona que es buena, dice el proverbio, es ejemplar, es trabajador, es prudente, es buen consejero, es veraz, es diligente, es guía. Y aún me agradó mucho el hecho de que este versículo que menciona cómo cuida a la creación, cómo cuida a la bestia, porque dice que cuida a su animal, el que es justo. Y qué bueno que podamos entender esto, ¿no? Que aún a la creación se la trate como el Padre la ha creado, con consideración, con amor, y que podamos aún enseñarle a los niños cómo tratar los animales, cómo cuidar la creación. Esto es algo preciso y precioso que nosotros podemos desarrollar y podemos dar testimonio a nuestra familia, a los vecinos, a quienes yo le digo, mire, acá en Salta todavía, en Argentina, les cuesta a las personas entender que hay que tener cuidado con los animales. Hay que tener un cierto cuidado, ver por la alimentación, hay que ver por dónde están. Para que la gente entienda, hay que hablarles mucho. Entonces, qué lindo cuando tenemos un respaldo en la palabra y podemos enseñarle, esto no, mira, esto sí. Y nosotros ser guía.
Me gustó mucho cuando el versículo, hay uno de los versículos que dice que es guía, el justo es guía. Indudablemente que va a salir a relucir la persona, el que es justo, reluce en que todos prestan atención al consejo y se convierte, sin quererlo, por decir así, en un líder. Esta persona que es justa sobresale. Hoy en día el justo sobresale. Hoy en día el justo es la persona que se lo escucha, lo pueden escuchar, se atiende, se presta atención al consejo del justo. Hoy en día, cuando sucede algo en las calles, la mayoría de las personas no quiere hacer nada o pasa algún accidente o supongamos hay una persona no vidente por cruzar la calle y nadie se quiere acercar a ayudarle. Allí estamos los justos para marcar la diferencia. Allí estamos los justos para marcar lo que es el carácter de un hijo de Dios. Así estamos los justos para decir, nosotros acá estamos presentes. Y quiero, el versículo 8 no denota quizás mucha, pero en el 8 dice, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Y este versículo, aunque no pareciera, pero me habla del corazón. Y ya cuando toca el tema del corazón, está hablando aún del tema, hasta el tema de decisiones que nosotros podamos tomar y debemos tomar. En el corazón, cuando habla la escritura, habla de las emociones, del alma, de los sentimientos, de las decisiones, de los pensamientos. Y este versículo está involucrando que nosotros somos capaces de tomar decisiones por encima de todo lo que pase por al lado, que pase nuestro, la influencia de la gente, la moda, lo que fuese, nosotros tenemos capacidad para decidir. Somos personas que se nos pone lo bueno y lo malo para elegir. Somos nosotros los que podemos decidir. Me gusta mucho este proverbio porque me habla mucho de también de cómo reaccionamos, cómo reacciona el justo y cómo reacciona el impío. Y allí vemos el carácter de cada persona en las reacciones, ¿no? Así que es un proverbio riquísimo para extraer perlas que nos conectan con las verdades escritas en la palabra del Señor, ¿no? Amén, amén. Una para extraer y otra para podernos revisar, revisar de qué forma, me parecía muy lindo al comienzo lo que tú decías, ¿no? Hablaba del justo, hablaba del injusto o el inicuo. Yo me detuve a mirar el primer versículo que creo que, como tú decías, ahí dice todo, porque lo miraba en dos versiones y decía, el que ama la instrucción ama la sabiduría. En otra versión dice, quien ama la corrección, ama el conocimiento. Y sea la sabiduría o sea el conocimiento, nos está hablando o sea, nos está hablando de él. Nos está hablando de que el que lo ama a él, porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es saber amarlo a él, conocerlo a él. El conocimiento es conocerlo a él, no es esa Sofía caída, esa Sofía que hemos creado Ujú, a través del tiempo. Entonces, el que ama conocerlo a él, va a amar la justicia, va a amar el camino de la verdad, va a amar como esposa ser virtuosa en su casa, va a amar la diligencia, va a amar. Y aún va a estar expuesta a la corrección. Va a estar diciendo, o sea, Señor, corrígeme, alumbra mis tinieblas, como dice la palabra, como dice en uno de los versículos de Salmos, cuando David decía, Señor, sí, alumbra mis tinieblas, porque si sí, aún la luz que yo tengo son tinieblas, cuán grandes pueden ser mis tinieblas. sí, Entonces, sí, bueno, todos los proverbios son enriquecedores, la verdad, sí, pero cada vez que uno lee uno, o sea, cada vez que tratamos uno dice, wow, qué riqueza, que si lo cogiéramos versículo por versículo, o sea, eso habrían horas, horas interminables de poder profundizar, de poder sacar todas las riquezas. Pero creo sí, que el mensaje más grande para todos es que
puedan leer este versículo, puedan leer este proverbio y puedan identificarse en qué lugar están, si están en un lugar de justicia o en un lugar de injusticia. Si están en un lugar de injusticia, indudablemente sus acciones repercutirán en lo que ustedes van leyendo. O sea, es tácito, ¿no? O sea, si yo estoy en un camino de justicia, pues manifiesto lo que estoy haciendo, Manifiesto, pero exacto. exactamente, Ujú. pero si Sí, estoy sí. todo lo contrario, pues Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame en esta área que no es, estoy en esta parte de iniquidad y no la estoy caminando en la justicia tuya. Ujú. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser consciente. Revélame por qué ese camino todavía está andando sobre mi vida. Y algo que siempre les digo al final de cada uno de estos días que hemos abordado es, aprende a ponerle nombre la debilidad, o aprende a ponerle nombre lo que no estás caminando. Porque cuando le pones nombre, o sea, es la manera como tú puedes aprender a gobernar. Aprender a Sí, decir, estoy débil en esta área y necesito el poder de Cristo, el poder de su Espíritu para que me ayude a transformar. sí, Porque si lo sí. dejamos pasar, o sea, lo dejamos Así pasar es. de largo. Ah, sí, a mí me falta esto, y me falta esto, y me falta justicia en esto, y me falta justicia en esto. Ya, se quedó como algo muy lindo que escuchamos, que vimos, pero que no pusimos en Sí. práctica. Lo que no ponemos en práctica nunca nos va a transformar. Ujú. Porque el verbo, que es acción, se hizo carne dentro de nosotros. Sí, sí. Entonces, Permíteme, mira, iba a concluir con el versículo 28, porque dice el 28, en la senda de la justicia está la vida. Justamente es introducirnos en Cristo, total, es introducirnos en Cristo, en Él, en la justicia. Y si nos introducimos en Él, es- caminamos en justicia y tenemos vida. Entonces, toda la lista de lo que puede ser un malvado, un perverso, queda anulado por la vida, porque nos encontramos y nos reflejamos en Cristo, la vida misma, y Él es el que nos levanta en justicia por su poder y su gracia, para que podamos vivir en esa vida maravillosa, ¿no? Para mí, Proverbios tiene una llave, el versículo 1, y es como que cierra y sella con el versículo 28 esta riqueza de lo que es amarlo a Él, pero caminar en Él. Cierra con caminar en Él, caminar en Cristo, caminar en la justicia, estar en Él, estar en la vida, ¿no? Eso me amén. pareció contundente el versículo 28 como cierre de toda una explicación maravillosa de la vida. Total, le diste apertura y le diste cierre. Así es de que bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo, Yoné, por compartir estas perlas en este día 12, un día de gobierno. O sea, no es casual que en día de gobierno estemos hablando de la justicia y de la injusticia y de lo que es errar. O sea, es tremendo. El Padre es Sí, tremendo en tremendo. lo que hace como lo que hace. ¿Verdad? ¿Verdad? Te damos muchísimas gracias y bueno, invitamos a todos los que están siguiendo toda esta serie de estos 31 días de enfoque enfocados en Cristo, puedan continuar el día de mañana Sí. recibiendo las perlas que hay para poder decir, bueno, en estos 31 días el Señor me confrontó con esto, con esto, con esto, con esto, tengo que empezar a trabajar para tener un año de enfoque en Cristo, para salir de injusticias y caminar en la justicia de Él. Mm, Gracias, Dios, por este tiempo, te gracias. bendecimos, te No, agradecemos por favor, gracias a ti. enormemente. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones.